Hoy vamos a hablar de cómo elaborar el planteamiento del problema. Primero que nada tenemos que distinguir qué es el planteamiento del problema y diferenciarlo con la justificación, porque suele suceder que a los estudiantes se les solicita un planteamiento del problema, llevan una justificación y cuando se les pide una justificación llevan un planteamiento del problema. Entonces vamos a ver qué es plantear el problema. Dice que esto implica describir únicamente el problema, o sea, únicamente describir el problema, así como los problemas que se desprenden del problema principal. Se debe de redactar en tercera persona, por ejemplo, se elaboró en lugar de elaboré. El 30% debe de estar constituido por fuentes primarias y fuentes secundarias, es decir, por citas, por investigación que respalde lo que estás mencionando en tu planteamiento del problema. Y por último, la redacción se realiza de lo general a lo particular. Por ejemplo, comienzas citando organismos internacionales, ONU, UNICEF, después te vas a los organismos de carácter nacional y aterrizas la idea o el planteamiento del problema haciendo alusión a la institución o al contexto de investigación donde estás inmerso como investigador y donde pretendes solventar dicho problema. Su extensión, como vemos aquí, puede ser de 1 a 5 hojas, eso ya depende de cada universidad. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo, pero antes es necesario hacer hincapié en lo que he venido diciendo a lo largo de este curso taller. El tema es la columna vertebral de toda tu investigación. ¿Por qué? Porque en ella vas a encontrar las variables sobre las cuales vas a discursar a lo largo de tu trabajo. Así que vamos a ver este ejemplo de planteamiento del problema, pero primero vamos a leer cuál es el tema de investigación. Bien, el tema es descripción del rol que desempeña el profesional de enfermería sobre la prevención y el cuidado en el síndrome del pie diabético. Es decir, este trabajo tiene que hablar de pie diabético, no tiene que hablar de ningún otro padecimiento más que del pie diabético. Y si hablamos del planteamiento del problema, tiene que hablar precisamente del pie diabético como un problema. Vamos a leer este primer párrafo brevemente para después continuar. Yo resalté aquí algunas palabras en rojo que son las que están evidenciando que realmente se describe un problema. Bien, dice, la diabetes es un padecimiento que entre sus complicaciones se encuentra el síndrome de pie diabético. Ahí hablamos de complicaciones. Este problema de salud es bien conocido por los múltiples problemas que significa para el paciente y que van desde la aparición de lesiones hasta casos de amputación de esta extremidad. Seguimos hablando del problema y si se dan cuenta, este primer párrafo es solamente un párrafo de introducción al resto de los elementos que vamos a ir desglosando, desarrollando, describiendo a través de nuestro trabajo de investigación. Ahora, durante el desarrollo de este planteamiento, vamos a encontrar que es la cuarta causa de muerte, que ha incrementado un 42% en su prevalencia, que es una problemática que no remite, que está muy lejos de remitir, y que en México hay 16.5 millones de diabéticos. El problema ha ido creciendo a una velocidad preocupante y si ustedes se dan cuenta, esto es plantear un problema, es describir el problema como se ha ido presentando. Y si te puedes dar cuenta, vamos de lo general a lo particular. Por ejemplo, aquí en este segundo párrafo menciona al inicio, en el mundo, la diabetes mellitus, en el mundo, o sea, de manera general. Y ya acá aterrizamos con ideas más del contexto nacional, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Entonces, ojo con esa parte, pueden ponerle pausa a este video para que puedan leerlo y puedan hacer lo propio con su trabajo de investigación. Ahora bien, vamos a ver este mismo tema con otro ejemplo. Recuerdan que a lo largo de este curso taller hemos venido viendo este tema de investigación, que es el que yo he ido construyendo a la par de ustedes, el cual es el síndrome de burnout en el personal de enfermería de un hospital de la Ciudad de México por el confinamiento COVID-19. Y tenemos aquí el planteamiento del problema. Voy a desplazarme hasta arriba y vamos a encontrar precisamente el apartado donde elaboramos un párrafo introductorio, después metemos una cita,
pero voy a resaltar algunos aspectos donde quiero que veas que realmente estamos hablando del problema. No estamos hablando ni de la importancia, no estamos hablando tampoco de los beneficios que se desprenden de mi investigación, eso lo dejamos para la justificación. Únicamente tenemos que hablar del problema y de los problemas secundarios asociados a ese problema principal. Entonces vamos a ver un poco. Dice: el confinamiento y la atención a pacientes COVID por parte del personal de enfermería de un hospital en México lleva al desarrollo de problemas que se reflejan en la salud mental, dice aquí. El principal de estos es la aparición del síndrome de burnout, el cual secundariamente puede afectar las esferas biológica, psicológica y social del individuo, desajustándolo y llevándolo a manifestar conductas que impiden el adecuado desempeño profesional dentro del ámbito hospitalario, es decir, en torno a la atención a pacientes. Y yo agregaría no solamente la atención a pacientes, sino también en la relación que establece con sus compañeros de trabajo. Esto, si te das cuenta, pues son problemas secundarios que se asocian al problema principal, que es la aparición del estrés laboral, o mejor conocido como síndrome de burnout. Ahora bien, de acuerdo con Domínguez, colocamos aquí una cita y seguimos hablando del problema. Al igual que en el resto de los países del mundo, la crisis sanitaria ha afectado a México, provocando que muchos centros hospitalarios tuvieran que trabajar a su máxima capacidad e incluso rebasar la misma con el propósito de poder dar atención a la población afectada. Ahora bien, si leemos un poquito más abajo, dice que esta situación pues lleva al agotamiento emocional con tendencia al desarrollo del síndrome de burnout, ¿sí? Seguimos con el desarrollo, con la descripción, y aquí encontramos otro párrafo que ha elaborado el autor de este trabajo. Si te das cuenta, voy a hacer un pequeño paréntesis, este párrafo introductorio es elaborado por el autor, esto es una cita que es extraída de un libro, después viene un párrafo del autor del trabajo, luego viene una cita, luego hay otra cita y después viene un párrafo propio, que es un párrafo de conclusión. En realidad aquí, con fines de ejemplificarle, de ejemplificar a ustedes, el planteamiento del problema es breve, pero puede ser tan amplio como tú lo decidas. Ahora bien, puedes, repito, darle pausa a este video para poder leer el contenido de este planteamiento del problema, aunque vamos a seguir analizándolo. El síndrome de burnout es un problema, aquí seguimos hablando del problema, que se desprende de una elevada demanda de acciones. Una inadecuada relación basada en las tensiones puede llevar a la aparición del estrés y con ello una falta de interés por el desarrollo de actividades. Si se dan cuenta, pues seguimos hablando del problema. Y de hecho, las citas que que se ingresaron, que son esta y este otro párrafo, hablan precisamente de ese problema. La aparición del síndrome de burnout es el resultado de factores externos propios del contexto laboral e internos, que refieren a la manera que el individuo percibe, interpreta y hace referencia a las exigencias, y hace frente a las exigencias de su contexto. Hernández menciona que derivado de las situaciones propias de la pandemia y su atención dentro del ámbito hospitalario en México, los hospitales públicos tuvieron un lleno que rebasaba el 100% de la capacidad que estos tenían, puesto que en estos casos se tuvieron que llevar a cabo la improvisación de áreas para poder satisfacer la demanda. Y seguimos hablando entonces del problema y finalizamos. Dice: en el hospital donde se llevó a cabo esta investigación, que era parte de lo que les decía, que tienen que ir de lo general hacia lo particular, de algún modo a través del discurso, a través de la redacción, tienen que ir aterrizando esa idea. En el hospital donde se lleva a cabo esta investigación, la saturación por la atención del COVID-19 demandó la atención del 100% del personal de enfermería, mismo que mediante la implementación de roles estuvieron tornando su práctica profesional, alternando esta entre la atención a los pacientes con dicho padecimiento como aquellos que acudían por otros motivos de salud. Y estamos refiriendo aquí que en ese contexto clínico, en ese contexto hospitalario, pues hubo prácticas que se salieron de las prácticas habituales y que definitivamente impedían el desarrollo de las actividades de manera habitual, de manera formal. Bien, una vez que hemos aprendido esto, ahora lo que hay que hacer es elaborar la pregunta de investigación y lo agregamos de esta manera. Derivado de lo anterior, se desprende la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe presencia de síndrome de burnout en el personal de enfermería de un hospital de Ciudad de México por el confinamiento COVID-19? Y es de esta manera que tú planteas tu pregunta de investigación. Sin embargo, quiero ser muy insistente en lo siguiente.
Vamos a ver ahorita una diapositiva que les va a abrir un poquito más la perspectiva respecto de la pregunta de investigación. Se las voy a compartir. Bien, en esta diapositiva, que de hecho el cuadro que están viendo en su pantalla ya habíamos tenido la oportunidad de verlo cuando hablamos de la elaboración del título de investigación, y les decía yo que el título de investigación, su significado puede llegar a cambiar en función del tipo de estudio que queremos elaborar. En este caso, pues les traje un ejemplo, vamos a leerlo brevemente. Dice: tipo de estudio descriptivo, descripción de las características antropométricas de jugadores de fútbol americano con alto consumo calórico pertenecientes a la escuela X. La pregunta para un estudio descriptivo sería: ¿qué características antropométricas tienen los jugadores de fútbol americano con alto consumo calórico? Si te das cuenta, tu pregunta de investigación debe tener relación con tu tema de investigación, es decir, debe de contener las mismas variables. En un tipo de estudio explicativo con el tema causas de alto consumo calórico en jugadores de fútbol americano de la escuela X, estamos diciendo qué es lo que causa ese consumo, ese elevado consumo calórico, y se refleja en la pregunta: ¿cuáles son las causas del alto consumo calórico en jugadores de fútbol? Y después, en un estudio exploratorio, si se dan cuenta, son las mismas variables. En el exploratorio vamos a hablar de detección de altos consumos de calorías en la ingesta diaria de jugadores de fútbol americano de la escuela tal. Y la pregunta de investigación sería: ¿cuáles son los jugadores de fútbol americano con mayor consumo de calorías en la escuela tal? Y finalmente, un estudio correlacional donde asociamos dos variables. Estamos hablando de que, de acuerdo al tema de investigación, relación entre el alto consumo calórico y el desempeño deportivo, es decir, cómo influye el consumo de calorías en el desempeño deportivo. La pregunta sería realmente esa, ¿no? ¿Qué relación existe entre el alto consumo calórico con el desempeño deportivo en los jugadores de fútbol americano de la escuela X, Y o Z? Y pues bien, hasta aquí este video sobre la pregunta de investigación y el planteamiento del problema. Nos vemos en el siguiente video, que es cómo elaborar la justificación de mi proyecto de investigación o de mi protocolo de investigación. Te invito a enviarme un WhatsApp si tienes dudas, si te gustaría tener una asesoría gratuita conmigo de 20 a 25 minutos aproximadamente, donde vamos a revisar tu trabajo de investigación, tu tesis, tesina o ensayo, llámese como se llame. Lo vamos a revisar, vamos a ver si tiene la redacción adecuada, si cumple con los planteamientos, con los lineamientos de los modelos editoriales, ya sea APA, Harvard, Manhattan, Michigan, Vancouver, Chicago, los que sean. Vamos a revisarlo a fondo y vamos a hacer una retroalimentación que te pueda ayudar a ti. Eso sí, te pido mucho compromiso si me vas a contactar. Y para que me contactes puedes hacerlo a través del enlace que vas a encontrar en la descripción de este video.